Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Queremos agradecer también a la doctora Diana Salazar por acompañarnos en esta Semana de Artes Plásticas. ¿Sí? Voy a leer de manera breve el currículum de la doctora Salazar. Bueno, la doctora Diana Lisa Salazar Méndez estudia la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas en la Universidad Autónoma de México. En esta misma institución obtiene el doctorado en Artes y Diseño en la Facultad de Artes y Diseño. Entre sus exposiciones individuales se encuentran Pasajeros, El trayecto en Talavera, Fugaces, La luz imaginaria, Inside Out, Pequeño formato, Desnudos y Pinturas, entre otras. Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas en diversos museos y galerías en México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Perú, entre las que destacan Una maleta para el fin del mundo, Tiempos de luz, 234 aniversario de la Academia de San Carlos, Artesano Artistas 4.0, Paráfrasis, Mujeres Artistas. Ha recibido varios reconocimientos, es como miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos de FONCA, Premio Universidad Nacional Jóvenes Académicos, Docencia en Artes por la UNAM, entre otros premios ha recibido. En esta ocasión la maestra nos acompañó dándonos un curso de investigación en las artes visuales y hoy nos va a ofrecer una conferencia en relación a la misma temática, investigación en las artes. Muchas gracias, maestra, y le cedo la palabra. Buenas tardes otra vez a los que nos acabamos de ver y bienvenidos a los que no los conocemos, algunas caras nuevas. Voy a tratar de presentar esta ponencia, de una manera que no les sea tan aburrido a los que están en el curso de volver a reiterar lo que hemos estado revisando durante toda la semana, pero al mismo tiempo sí dar un panorama de las posibilidades de la investigación artística actualmente. Esto, como estamos en una institución académica, en foros académicos, creo que nos compete todavía más, porque si bien la investigación está implícita en todo proceso creativo, se han ido modificando las necesidades y las exigencias de las instituciones académicas, tanto a los alumnos, ustedes por ejemplo, que tienen que presentar un trabajo de tesis o tienen que presentar un proyecto de investigación si es que desean ingresar a algún posgrado. Sin embargo, siempre ha existido un proceso de investigación en la práctica artística. Está implícito, ¿sí? Crear implica investigar, e investigar a su vez implica crear. Entonces, esta división que hemos ido estableciendo, ahorita la vamos a ver de una manera más aterrizada a nuestras posibilidades, tanto como estudiantes como académicos dentro de instituciones educativas. Entonces, esta denominación que hoy en día vemos de la investigación artística dirigida a proyectos teóricos, a documentos, a ensayos, realmente tiene poco tiempo, ¿sí? Podríamos decir que es desde fines del siglo XX, más o menos la década de los 90,
que se empieza a nuevamente precisar cuáles son las intenciones de una investigación artística, ¿sí? Esto también deriva de los planes institucionales. No existía, por ejemplo, a principios del siglo XX una maestría en pintura, no existía un doctorado, es más, ni siquiera existían las licenciaturas, ¿sí? Eran estudios de alguna manera más libres, más sueltos, que al irse institucionalizando han ido cambiando las exigencias y necesidades. Entonces, para entender la importancia de una investigación en artes, primero tenemos que clarificar las diferencias entre las distintas modalidades o posibilidades de la investigación artística actualmente. Esto tomamos las categorías que propone Henk Bergdorf, que es un investigador, docente, investigador artístico de Holanda. Este tipo de investigaciones o denominaciones se generan a partir de una red de estudio entre universidades de Holanda, de Finlandia, de Suecia, y han ido de alguna manera tropicalizándose o adecuándose tanto a otras partes de la Europa más mediterránea, después Estados Unidos, en Australia también hay mucha investigación sobre estos procesos, hasta llegar a nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, estas categorías las publica Bergdorf en 1993 bajo el título Investigación en Arte y Diseño. Y aquí es interesante ver cómo ya de alguna manera se han relacionado también estas dos áreas, las artes y los diseños, ¿sí? Que antes estaban un poquito más separadas. Entonces, la primera de estas categorías que nos presentan es la investigación sobre las artes, ¿sí? Este tipo de investigación es la que de alguna manera conocemos más habitual nosotros, ¿sí? Es estudiar la práctica artística en el sentido más amplio, aquellas investigaciones que desde una instancia teórica analizan y concluyen sobre la práctica artística. Aquí es importante recordar que hay una distancia entre la persona o el sujeto que está investigando y el objeto de su investigación, ¿sí? Son comunes a esta práctica disciplinas tales como la historia del arte, la sociología del arte, la crítica, la filosofía del arte, podríamos incluir también psicología del arte, etc. No necesariamente derivan de la práctica artística. Tiene que ver más con un entendimiento desde las humanidades, probablemente, y el objeto de estudio sí es un fenómeno o un producto artístico. Dice Bergdorf, el objeto de la investigación permanece intacto bajo la mirada escrutadora del investigador. Es decir, hay una distancia en la cual, pues si ustedes saben de historia y saben cómo son los procesos de investigación en las historias, vemos que nunca hay que poner como de nuestra propia cosecha, ¿sí? Mi visión subjetiva no entra dentro de esta investigación y hasta cierto punto se vuelve lejana. Estoy estudiando el objeto literalmente de una manera objetiva. Y tenemos muchos ejemplos. La mayoría de nuestros textos de referencia académica, con los cuales nos hemos formado en nuestra licenciatura o en los posgrados, obedecen a este tipo de investigación, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí son ejemplos de filósofos, de teóricos, de escritores, literatos, que estudian fenómenos en relación a las artes, pero desde su propia perspectiva, ¿sí? La segunda categoría que nos presenta Bergdorf es investigación para las artes, ¿sí?
Aquí este cambio de preposiciones va a determinar el sentido de la investigación. Entonces, una investigación para artes aporta descubrimientos e instrumentos útiles para la práctica artística. Por ejemplo, investigaciones sobre la elección de metales en esculturas, comportamientos químicos de algunos pigmentos en la pintura, efectos de iluminación en teatro o danza, etc. ¿Sí? Son estudios que están al servicio de la práctica artística. Un libro de técnicas o un tratado de pintura como el de Cennino Cennini, desde el Renacimiento, plantea esto. Es decir, esta investigación va a incidir directamente en la práctica artística, pero desde un punto de vista técnico o material o tecnológico. Y lo que me gustaría que empezáramos a reflexionar o que comiencen a reflexionar a partir de ahora es esta tercera categoría, que es realmente la categoría más novedosa, más imprecisa y más difícil de asir en un sentido metodológico, por así decirlo, que es la investigación en las artes. Hoy en día tenemos que normalmente compaginar nuestra práctica artística, como veíamos hace rato, con una intención académica. O bien estás tomando clases de arte y a la vez quieres llevar a cabo tu obra, o estás desarrollando un proyecto de tu propia práctica. O a lo mejor eres un estudiante que, aparte de toda la carga académica de materias, quieres empezar a desarrollar un cuerpo de obra. Este sería el tipo de investigación que nos compete a quienes somos artistas y queremos investigar sobre nuestros propios procesos creativos, estéticos, personales. En esta investigación no se considera la separación entre el sujeto y el objeto, como lo veíamos en la primera, ¿se acuerdan? Que sí hay esta distancia. No contempla esta distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que esta es en sí un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la misma. Aquí el investigador artista se convierte en el sujeto y al mismo tiempo en el objeto de investigación. Pero ojo, no es él, su persona, sino los procesos de creación, de producción que generan la propia obra. Entonces, sí me gustaría, cuando menos, que recordáramos estas tres categorías para, en cualquier momento de duda posterior y que queramos hacer una investigación en artes o sobre artes o para artes, sepamos en qué terreno o desde qué perspectiva la estamos planteando. ¿Sí? Yo como artista, yo soy pintora, antes que profesora, antes que estudiante. Digamos que mi consideración existencial, primero pongo siempre mi práctica artística. ¿Sí? No les digo que hagan lo mismo, a lo mejor quieres dedicarte más a la docencia y utilizar tu arte o tu práctica artística en otros tiempos, no sabemos, ¿no? Pero el punto aquí es tener clara esa jerarquía existencial de qué es lo que realmente somos en esencia y después qué vamos a utilizar para complementar ello. Entonces, en el marco de la universidad, por ejemplo, somos artistas docentes o docentes artistas, no depende ahí el orden que ustedes decidan, o estudiantes artistas o artistas estudiantes. Pero aparte le vamos a tener que poner un ingrediente más, un factor más a esta ecuación, que es la investigación.
Y entonces vamos a ser docentes, artistas e investigadores. ¿Cómo le vamos a hacer para crear este combo de una manera provechosa, pero que a final de cuentas nuestra obra sea lo que impere o lo más importante? ¿Sí? Tomando en consideración la necesidad de transmitir estos criterios en la comunidad educativa de la cual formamos parte, nos vemos ante la disyuntiva de tener que volcar en un escrito teórico el desarrollo y el resultado de estas investigaciones prácticas. Si bien podemos compartir los contenidos que estas propuestas sostienen, la estructura formal por la cual se rige la investigación universitaria hace que tengamos que utilizar un lenguaje diferente, el verbal o escrito en este caso, para volcar los resultados de nuestra investigación, que es expresar o justificar lo que constituye nuestro lenguaje específico. ¿Cómo voy a traducir a un texto algo que, como comentábamos en la sesión de hoy, a veces es tan inaprensible, tan fugaz, tan caótico y tan alejado de las metodologías convencionales como es el proceso creativo, por ejemplo, de una exposición de pintura o de foto o de escultura? Ese es el gran reto al que nos estamos viendo obligados a desarrollar, sobre todo nosotros que estamos inmersos en una institución académica y que aparte tenemos la responsabilidad de dar clases y compartir estos aprendizajes con los demás. Y como ejemplo de esta última categoría, que es la que realmente es la más nueva, es la que estamos ahorita todos creando al mismo tiempo, quisiera compartirles un ejemplo de un pintor. ¿Sí? No nos vamos a ir a los teóricos, no nos vamos a ir a los filósofos, vamos a ver cómo se lleva a cabo una investigación desde las artes o en las artes que pueda llevarse a un texto, a una tesis en este caso, es decir, a otros medios, pero que el punto de partida y el fin de la investigación siempre sean la obra misma. Entonces, David Hockney, que es el de los dibujos de la izquierda, de pronto ve que revisando los dibujos de Ingres, que era un pintor francés muchísimo antes que él se da cuenta que habían soluciones de línea en el dibujo que difícilmente se logran cuando tú estás dibujando algo del natural únicamente visualizando. Sí, es decir, que no hay una cámara de por medio, que no hay ningún instrumento óptico que te ayude a mejorar la visión. ¿Sí? Él se da cuenta de ello revisando precisamente los grabados de los dibujos de Ingres. Y dices que no es posible que este hombre hubiera tenido esa seguridad para hacer estas líneas, esa precisión, ese poco margen de error o casi ningún margen de error, con algo que naturalmente si nosotros tratamos de dibujar, pues siempre hay ajustes, siempre estamos poniendo, quitando, borrando, añadiendo, ajustando el dibujo, así es como se construye, ¿sí? Entonces él empieza a revisar todos estos dibujos de Ingres y aquí me gustaría recordar que mucho de las fuentes que tenemos que acudir en una investigación en artes son las artes mismas. ¿Sí? Muchas veces, cuando menos en la Universidad de México, cuando quieres hacer tu tesis o tu protocolo de investigación, te piden que leas a Wittgenstein, te piden que leas a Kant, te piden que leas a Schopenhauer, a Hegel, o a lo mejor se van más hacia el lado de la historiografía, etc. Cuestiones
que vienen de las disciplinas teóricas. Y nuestras fuentes nos hemos acostumbrado a que sean teóricas y hemos perdido la credibilidad de nuestras fuentes visuales, que es lo que realmente nos tendría que interesar o de donde tenemos que partir si es que nuestra investigación va a ser en nuestra propia obra. Entonces, fíjense, David Hockney se da cuenta que estos dibujos de Ang tienen mucha relación con dibujos que realiza Andy Warhol ya en el pop, a sabiendas y con toda la evidencia que nos hacía proyectando las formas o las figuras, así como ahorita, ¿no? Si nosotros queremos hacer un dibujo, imagínense la facilidad con la que lo logramos, porque ya tenemos el referente proyectado ahí. Y dice, pero ¿cómo es posible que alguien que producía o dibujaba mucho antes de la invención de la cámara fotográfica tenga estos mismos resultados? Entonces, ahí empieza su investigación. Como pintor, David Hockney siempre, como todos los pintores, está fascinado con cómo se ven las cosas, con la visualidad, cómo percibimos a través de nuestros ojos y cómo lo traducimos a formas con nuestra mano. Entonces, se da cuenta, empieza a indagar, empieza a investigar, aquí viene la parte de la investigación también, y efectivamente Ang utilizaba un artilugio, un dispositivo que se conoce como la cámara lúcida. ¿Sí? A diferencia de la cámara oscura, no es una cajita, sino es un instrumento en el cual tú puedes poner un lente pequeñito en el cual se refleja, por ejemplo, ahorita ustedes se podrían reflejar, y por la luz, por un efecto de óptica, se proyecta en mi papel que tengo aquí en la mesa. ¿Sí? No hay evidencias tal cuales, estas son las especulaciones que empieza a hacer David Hockney y sobre las cuales empieza a investigar. Pero fíjense cómo lo lleva también a su obra. No se queda nada más en decir, ay, a lo mejor Ang usaba esto similar a lo que usaba Warhol en sus dibujos, sino espérame tantito, déjame ver cómo lo hago yo en relación a mi propio trabajo. Sí, esa es la parte que tenemos que dar un brinco como artistas y siempre llevarlo a nuestra propia obra. Una investigación en arte, si no la llevamos a nuestra propia práctica artística, no tendría mucho sentido. Entonces él se pone a hacer esta serie con unos pretextos maravillosos que son los guardias del Museo de la National Gallery en Londres, que es una pinacoteca, una colección de pintura excepcional. Se hace amigo de los guardias, obviamente, y crea toda esta serie de retratos en las cuales él está practicando a manera, si lo vemos desde un punto de vista del método científico, a manera de experimentación, está poniendo en práctica esta hipótesis que tiene de que necesariamente los pintores de antaño o los dibujantes o a lo largo de toda la historia del arte se han utilizado dispositivos que nos ayudan a ver no mejor ni peor, sino simplemente de maneras distintas a lo que nos ofrece nuestro ojo nada más. ¿Sí? Esta investigación, seguramente la conocen, que hace David Hockney, se llama Secret Knowledge, conocimiento secreto, porque el subtítulo es muy interesante, es así como descubriendo los secretos de los grandes maestros. Sí, todo este tipo de herramientas que utilizaban los pintores, los dibujantes antes, se mantenían muy secretivas, no se daban a conocer, se quedaban adentro del taller o del estudio. ¿Sí? Lo mismo ocurría, por ejemplo, ya desde el siglo XVI con la cámara oscura. Se sabía que existía un artilugio, un objeto que te ayudaba
a proyectar imágenes. Esta a lo mejor es la foto del fotógrafo que mencionabas hace rato, Jorge. Morel. Una foto de ello. En el cual, bueno, ustedes saben más o menos el principio, se hace un agujero, tiene que haber un contraste muy alto de luz-oscuridad entre el interior de la habitación y el exterior, que tiene que ser muy lumínico, y a través de ese agujero se proyecta casi de una manera mágica la realidad que está externa a ese espacio, ¿sí? Entonces, claro, se sabía que desde hacía mucho tiempo se utilizaban estos instrumentos para cuestionar de alguna manera o considerar otras formas de ver. Esto obviamente, pues para hacer una pintura muy sofisticada, de otras calidades y cualidades visuales, que si nosotros lo tratáramos de hacer a simple vista no lo lograríamos, como es el caso de Vermeer. Sí, claro que Vermeer se sabía que utilizaba su cámara oscura, incluso si vemos la mayoría de sus cuadros, él utilizaba su escenario, era un rinconcito de su casa, y todas las escenas transcurren en ese como especie de set, ¿no? De foro que ya tenía montado. Este es otro investigador, el ingeniero que mencionabas hace rato también, que hace toda una investigación, pero desde otra disciplina, y recrea las cámaras oscuras de Vermeer, recrea los cuadros. Y aquí lo importante es recordar que la intención es ver de otras maneras para aplicarlo, ya sea al dibujo, a la pintura, o en el caso anterior, a la fotografía. Entonces David Hockney también se hace este set, él vivía en Hollywood en esa época, tenía pues ya todas las posibilidades y recursos para crear un set casi tipo cinematográfico Hollywood, pero en el cual hizo muchos dispositivos de cámaras oscuras, proyecciones, cámaras lúcidas, con la intención precisamente de revisar a través de toda la historia de la pintura cómo habían sido estas variantes en la visualidad, en cómo se representan los objetos visibles. Estas eran sus fuentes de investigación, la pintura misma. Y esto en algún momento ya también derivó en una obra artística. Sus fuentes de investigación, esto que se conoce como la gran pared o el gran muro, en el cual con imágenes, con reproducciones, hace todo un recorrido, pues casi desde las pinturas prehistóricas o rupestres hasta el siglo XXI, cómo va variando la visión, cómo va variando los niveles de representación visual en la pintura. Entonces, fíjense, incluso ya la fuente de investigación se convierte en una obra al final del día. Esto estuvo expuesto porque es como, aparte de un análisis exhaustivo y muy minucioso y acucioso de la historia de la pintura, Hockney estaba súper interesado en la parte de la óptica, cómo están cambiando nuestras percepciones visuales con toda la creación y la historia de los instrumentos que hemos hecho a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, cómo hizo Holbein en este cuadro de los embajadores, la parte del cráneo que está en la parte baja del cuadro a manera de anamorfosis. ¿Sí? Tuvo que forzosamente tener un entendimiento de la óptica, de la distorsión, de la perspectiva, de la proporción, porque si tú ves el cuadro, normalmente pues lo ves como está en la parte izquierda, pero si te mueves del lado derecho, viéndolo como
no de manera frontal, sino casi paralela, esa forma extraña que se ve abajo del cuadro, al tú moverte y jugar con la distorsión, se hace un cráneo, ¿sí? Y de esto, bueno, hoy en día tenemos incontables ejemplos. Incluso hay en México ahora un museo, no he ido, pero he visto fotos de estas que se sacan mucho con selfies, de escenarios que utilizan la anamorfosis para ver como que si te estuvieras cayendo de un edificio, y son a final de cuentas efectos ópticos, ¿no? Pero volviendo a Hockney, él empieza o continúa toda su investigación en relación a cómo vemos las cosas, cómo se presentan en nuestra realidad visual, y a partir de los dispositivos ópticos cómo se puede cuestionar esa propia visualidad. Sí, esta es una serie de collage que hace con Polaroids, con estas instantáneas que ya están de moda otra vez, en la cual juega con los puntos de vista, un poquito a la manera de Cézanne. ¿Sí se acuerdan que Cézanne y los precursores del cubismo, por eso se ven tan raros los cuadros, porque están vistos desde distintas perspectivas o puntos de vista, cada uno de los objetos, en donde se planteaba que el espacio era una cuestión unitaria y cómo lo íbamos a traducir a una bidimensionalidad. Y continúa con esta serie de fragmentaciones también, siempre muy en interés de utilizar y de no negar cualquier posibilidad o nueva instrumento para ver de otra manera las cosas. Hasta llegar hoy en día a totalmente aceptar nuevas formas de visualidad. Ya no es la cámara, ya no es la fotografía, mucho menos es la cámara oscura o la cámara lúcida, es un nuevo lenguaje visual con el cual convivimos todos hoy en día, que es el lenguaje digital de la visualidad. Entonces, ¿en qué difiere eso de la pintura tradicional? Y si se fijan, sigue siendo la misma investigación. No se desvía, pero siempre la lleva de su obra, y el resultado final sigue siendo su obra. ¿Sí? Claro, en medio está un texto increíble que se vuelve un libro, ayudado con físicos, con ingenieros. No es que él hiciera todo por su propio lado, ahí tiene esta parte multidisciplinar o transdisciplinar, en la cual podemos, ya en foros académicos, buscar otras áreas de conocimiento que nos ayuden a desarrollar nuestro proyecto artístico. Entonces, la mano es la misma, el ojo es el mismo de Hockney. Sin embargo, ya con este nuevo lenguaje sí varían muchas cosas que obviamente pues se ve que no es pintura, y no pasa nada. Él no es que esté casado necesariamente con la disciplina, él lo que le interesa es esta investigación visual del entendimiento perceptual. Entonces, en la investigación en arte, que no se debe de separar, mi sugerencia es no separarla de la propia producción, porque de ahí deriva, y ahí es donde se va a ver reflejado el resultado. El artista investiga en su hacer, en su práctica misma, y el resultado obviamente de toda la investigación es la propia obra. Ricardo Marín Viadel, que es un investigador de la Universidad de Sevilla, que dice que es en lengua castellana de los primeros investigadores que han publicado textos en relación a la investigación en artes, afirma: yo sostengo que una investigación, es decir,
Una investigación es una indagación sistemática que amplía el campo de conocimiento social. En pintura, en dibujo, escultura, fotografía, video, diseño, etc., necesariamente tiene que ser una pintura, un dibujo, una escultura, etc. Si ustedes aparte logran hacer una tesis, eso está increíble. Si aparte logran editar un libro, fabuloso. Si aparte pueden hacer una exposición como David Hockney de sus fuentes de investigación o referenciales, ¡qué maravilla! Esos son plus, es algo excedente, que es muy bien recibido, pero no es el fin de la investigación. El fin de la investigación tiene que ser el propio cuadro, la propia escultura. Y continúa. Otra cosa relacionada pero diferente son las investigaciones sobre las bellas artes, fíjense, es decir, las interpretaciones y contextualizaciones de pinturas, dibujos, fotografías, etc. En este caso sí se usan habitualmente palabras, pero con las palabras no se puede hacer avanzar la pintura. Una innovación o un descubrimiento de pintura únicamente se pueden hacer con nuevos cuadros. ¿Sí? Entonces, ustedes como artistas, como precursores de la investigación en artes, probablemente en la Universidad de Sonora, mi humilde consejo sería: no olviden que la finalidad en una investigación en artes es la obra misma. Hoy en día tenemos probablemente que persuadir o convencer de manera inteligente, elocuente y articulada el por qué nuestros procesos creativos sí son una investigación. A lo mejor un humanista o alguien del área de las ciencias sociales, exactas, etc., apelaría a que no seguimos un método científico. Lo que nos toca hoy en día es crear una especie de metodología personal que nos ayude a llevar a cabo esta investigación de nuestra obra para nuestra obra. ¿Sí? Y esto no nada más se los comento en un medio académico. Las exigencias actualmente para un artista se han ido complejizando. Tenemos que saber hablar, probablemente tenemos que saber escribir, tenemos que saber de relaciones públicas, tenemos que saber de media y difusión y promoción, etc. Les va a servir, si es que desean hacer un posgrado, eso es imperativo, sí tendrían que saber hacer investigación en artes. Pero también, si desean pedir una beca, si quieren irse a una residencia artística a producir su obra al extranjero, aparte de su obra, sí van a tener que articular de manera escrita sus propósitos. Entonces, ahora es el momento de empezar a esclarecer y a clarificar qué es mi obra, cómo la quiero desarrollar y de qué manera la voy a llevar a un nivel más profundo en relación a la investigación. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o duda. Es un jaloneo, la verdad. Eso se los voy a decir de manera honesta y personal. Vivimos en un cruce de intenciones y
posturas difícil porque sucede que nuestros posgrados se han convertido en estudios sobre las artes. Al tener que escribir una tesis en 2 años y concluir la carga curricular, se dificulta un poco, no le han dado la oportunidad a que sea una investigación en las artes. Yo creo que es más que nada por un desconocimiento. Esto está todavía muy incipiente y nos toca defenderlo. Por otro lado, muchas veces, y no puede ser que sea solo en la UNAM, pero muchas de las personas que dirigen o planean o diseñan las intenciones curriculares están un poquito alejadas de la práctica artística. Es decir, pues son profesores o son maestros o doctores o lo que sea, han dedicado su vida más a obediencias de carácter académico que artístico. Por lo mismo, nosotros o quienes tenemos la fortuna de sí poder llevar o intentar llevar una práctica artística a la par que la vida docente, a la par que investigar, hemos tenido que defendernos a capa y espada y tratar de convencer que las artes, la práctica y los procesos artísticos son objeto de investigación también y se pueden convertir en una investigación. Si tú quieres terminarla como una tesis escrita, claro que se puede. Sin embargo, es un proceso de enorme sensibilización y convencimiento y defensa de las artes ante la vorágine de los requerimientos académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay quien se aventura, por ejemplo, a tener un tutelo que quiere desarrollar un cuerpo de obra y quiere hacer una investigación en las artes. Pero la mayoría de los comités tutorales o de los tutores no quieren meterse en esos terrenos porque son imprecisos, son escabrosos. Tienes que establecer un diálogo más subjetivo con la persona si es que se lleva a cabo este tipo de investigación. Sin embargo, se está defendiendo, no en la UNAM, ahorita estamos en ese proceso apenas, pero hay otras universidades, por ejemplo en Australia hay un doctorado, es el primer doctorado en procesos artísticos, desde la práctica artística. ¿Sí? Fíjate, del otro lado del mundo, ni siquiera es en Europa o ni siquiera es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, sí existe más o menos ahorita este modelo que se empieza a desarrollar de la práctica artística como proceso de investigación. ¿Sí? Nosotros, si queremos llevarlo a ese nivel, obviamente pues nos tenemos que preparar más y tenemos que ser mejores artistas en el sentido de más compromiso con nuestra propia práctica. ¿Sí? Darle la importancia que merece y que debe y no dejarnos confundir muchas veces con que no sabemos o no podemos. Así como David Hockney, él no le preguntó a nadie, él lo hizo simplemente porque era su interés y su curiosidad, y lo que le interesaba era aplicarlo en su propia obra. Entonces, de la misma manera, yo visualizo, quiero pensar que es un proceso que va a llevar un tiempo en el cual, pues fíjate, en la UNAM ni siquiera tenemos un comité académico de las artes. Estamos con los de humanidades. ¿Sí? Cuando hay sesiones de consejos académicos, pues imagínate el nivel de articulación y de persuasión que tiene, no sé, un sociólogo, un historiador, alguien de las humanidades,
creo yo que no nos hemos sabido defender en esos terrenos académicos. ¿Sí? Entonces, claro que podemos hablar, claro que podemos escribir, claro que podemos investigar y articular nuestro pensamiento, pero creo que apenas estamos en ese proceso. Tenemos, primero que nada, de separarnos de las humanidades porque, claro, hay coincidencias, pero no somos humanidades, somos disciplinas artísticas. Y en ese proceso yo creo que va a irse ajustando y depende de ustedes, por ejemplo, si quieren hacer un posgrado, hacer este tipo de investigación, no desistir, confiar en el poder y en la fuerza de sus procesos creativos y defenderlos. Y ahí está la propuesta. Gracias. Muy bien, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la universidad, muchas veces se hacen los programas como para cumplir institucionalmente con consejos acreditadores, nosotros dependemos del presupuesto que nos da el gobierno y para ello pues hay que justificar muchas cosas que se burocratizan de alguna manera y se van alejando de intenciones más artísticas o incluso más académicas, ¿sí? Entonces, sí estamos atrasados, pero por otro lado, yo lo veo más como una oportunidad de crear nuevos modelos de investigación y de creación, a sabiendas que nos toca picar un poco piedra, pero nuevamente, la obra, creo yo, es lo que va a arrasar, es lo contundente y es donde se va a ver reflejado todos estos procesos. ¿Sí? No nada más en las tesis, no nada más en las investigaciones escritas. Y esa parte creo que hemos perdido confianza, y lo hablo desde el punto de vista de los artistas docentes, hemos perdido confianza en que somos artistas, primero que nada. Enseñamos porque nos gusta compartir, porque nos gusta dialogar, porque nos gusta estar considerando nuevas cosas todo el tiempo, pero el eje de nuestra vida tiene que ser el arte y no al revés. Y es muy fácil empezar a debilitar eso y adecuarse a las exigencias de la institución o de la sociedad. Entonces hay que estar muy atentos a no debilitar la práctica artística. Si alguien te dice que no lo vale o que no es lo suficientemente teórico o no tiene un sustento lo suficientemente profundo, cuestionarlo y ver de qué manera se ajusta, pero nunca debilitar la credibilidad que tenemos en relación a nuestro trabajo, porque eso es lo que somos. Sí, maestro. Sobre todo aquí en México, ¿cómo ves desde el punto de vista universitario, verdad? La investigación, o sea, en términos generales, ¿cómo nos ven a nosotros en el campo de las artes el término de investigadores? Porque a veces no lo toman muy en serio, no sé, en otros países. Y ha costado mucho en reconocer que la investigación en arte es otra forma de conocimiento, muy diferente al que tradicionalmente se ha dado en las universidades. Y por eso no ha existido un incentivo así, una fuerza que nos ayude realmente a que nuestros procesos creativos formen parte, ¿verdad?, del conocimiento, que es importante para una nación. ¿Cómo lo ve la universidad en términos generales? ¿Reconocen o no reconocen? No, somos el patito feo de la universidad.
Por eso estamos hasta el último, son las humanidades y las artes. Y fíjense, somos la última área de, por ejemplo, los consejos académicos. En primera instancia están las ciencias duras o ciencias exactas, después las ciencias naturales o de la salud que le llaman, las ciencias sociales, después las humanidades y hasta el final somos las artes. Esto también obedece a que somos los últimos en habernos, por así decirlo, institucionalizado en un plano universitario. Eso también tiene que ver. Ya sabemos que las academias existen, bueno, desde Grecia, ¿no? La institución educativa como formativa para las artes siempre ha existido en Occidente. Sin embargo, el habernos adecuado a este modelo universitario académico pues es realmente reciente. Sí, la primera licenciatura en artes visuales en este país es del 73. Claro, San Carlos, ustedes me pueden decir, está desde el siglo XVII, sí, pero no tenía estas intenciones académicas, no tenían que hacer una tesis, no tenían que justificar a manera de escrito su propia práctica artística. Eso se ha ido complejizando. Sí. Hace poquito tenemos una cátedra nueva en la facultad, que es la cátedra Saturnino Herrán. Sí, un gran pintor mexicano que estudió en la Academia de San Carlos. Murió a los 33 años, imagínense, súper joven, pero con una cantidad de obra que yo el otro día me estaba imaginando, bueno, si Saturnino Herrán hubiera tenido que pasar por todo lo que nosotros tenemos que pasar hoy en día de licenciatura, maestría, doctorado, pues no le hubiera alcanzado la vida a sus pocos 33 años que muere. Han ido cambiándose y transformándose los procesos y sobre todo nosotros que estamos en instituciones académicas. Sí. Es reciente en realidad. Nos ven como peligrosos a veces a los artistas, porque no somos dóciles, no somos tan sumisos en ciertos sentidos y no entienden muchas veces nuestros propios procesos de creación e investigación. ¿Sí? Entonces, la ardua tarea que tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros en la universidad, es demostrar a manera de ejemplos también cómo sí se lleva a cabo la investigación desde la práctica artística, cómo se ha llevado desde toda la historia del arte algún tipo de investigación para crear. ¿Sí? Digo, nada más basta pensar en el Renacimiento. Todo ese florecimiento de conocimiento, de investigación, de creación, era dado de manera unitaria y no desarticulada. La universidad nos ha llevado a desarticular las cosas, a irlas desmenuzando, pero nos toca nuevamente a nosotros volverlas a unificar y creo yo que tardará un poco de tiempo, pero sí vamos a ver el resultado de este propósito de plantear investigación en las artes o desde las artes. Gracias. Sí, maestro. Yo quiero más darte las gracias y sí, precisamente esa desarticulación entre el objeto y el sujeto, como mencionaba al principio, yo creo que es lo que más ha afectado, porque el arte, pues, desde la visión propia y personal, es donde puede encontrar la fortaleza, pues, para poder enfrentar todo este tipo de cosas pues, académicas, institucionales. Yo creo que desde ahí se puede sujetar, vamos a decir, una buena investigación para poder, con bases firmes, llegar a algo que se parezca más a una investigación en las artes, algo bien hecho. Y no olvidar que las fuentes tienen que ser el arte mismo, las disciplinas artísticas.
las mismas. ¿Sí? Tú te puedes inspirar leyendo filosofía, leyendo sociología, psicología, yendo a ver una película, hay 1000 maneras. Pero mi sugerencia es que busquen sus fuentes primarias dentro de las mismas disciplinas artísticas. Si vas a hacer una investigación sobre fotografía, entiende o estudia o investiga muchísimo toda la historia de la fotografía, no a manera histórica, sino ontológicamente, desde el lenguaje particular de la visualidad misma. ¿Sí? Ese es el gran reto, pero al mismo tiempo a mí me parece fascinante. Sí, yo les comentaba a algunos chicos del grupo, yo estudié la maestría en historia precisamente porque sentía que me faltaba esta teorización, este entendimiento más intelectual de los procesos artísticos o creativos. Y me sirvió mucho la maestría en Historia del Arte para darme cuenta que no lo iba a aplicar en mi vida y que no me interesaba. Y que era totalmente ajeno a los procesos que vivía como pintora. ¿Sí? Entonces, ese miedo a la libertad del que habla Fromm a veces, que tenemos los artistas, nosotros somos los mayores ejemplos de un ejercicio de libertad como forma de vida, no dejemos que nos dé miedo, hay que tener confianza. Ahí están las respuestas, en el arte mismo. ¿Sí? Pues yo quiero agradecerte y comentarles a los chicos que no pudieron estar en el curso, que pues ha sido una visión muy provechosa, ¿no?, para nosotros, porque el hecho de que una investigadora artista nos dé una conferencia o un curso en relación a la investigación es pues algo importante para nosotros, porque es una perspectiva desde alguien que comprende, que ha visto, que ha vivido el arte, y no desde esa perspectiva, que yo no tengo nada en contra, que también es muy importante, sobre las artes, ¿no?, donde hay una cierta distancia entre el objeto de estudio y el que estudia, ¿no? Pero la perspectiva desde alguien que investiga en las artes es muy valiosa para nosotros, porque es algo que nosotros requerimos, como dices bien, defender, desarrollar y darle el valor que realmente tiene, que es mucho. El arte existe porque hay creadores, y desde ahí tenemos que hacer la investigación, también desde ahí, o sea, no únicamente, ¿verdad?, pero también desde el creador, desde la visión del creador, de su proceso de creación, y defendernos porque es algo que institucionalmente se tiene que defender. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues yo estoy deleitada, encantada, ha sido muy gratificante la experiencia, sobre todo en cuestión de su receptibilidad, de su apertura y su disposición. Creo que ese es un aspecto que deben de cuidar mucho, no dejarse sorprender. Y ahorita están en un momento fabuloso para ello ustedes. Están formándose, y qué mejor manera que formarse bien si tienes un poquito más de información. Para mí ha sido muy gratificante, yo les agradezco no nada más que estén ahorita aquí, sino la invitación. Sirve mucho también, ya lo verán en sus vidas profesionales, sirve mucho salirse a veces del entorno habitual o cotidiano que tenemos para revisarnos nuevamente, ¿no? Para mí esta estancia, estos 3 días que llevo, más aparte los 2 que me faltan, tan alejada de mi cotidianidad en la UNAM, de mi vida, me esclarecen muchas cosas, me hacen valorar
otras que de repente se te van olvidando que hay que valorar. Y sobre todo, seguir muy entusiasta en que el proyecto educativo en relación a las artes es algo que nos puede seguir salvando como sociedades, pues de aquí al futuro, ¿no? Es algo que en realidad es una fortuna poder estar hoy, miércoles 2 y cachito de la tarde, hablando de pintura con ustedes. Pues yo la verdad no me imagino una mejor situación, ¿no? Entonces, para mí es un deleite y pues muchas gracias por la invitación y por su atención y paciencia. Gracias.